Antes de entrar en materia, me gustaría dejar clara una cosa. Ni soy animalista, ni soy vegano, ni soy antiespecista. Ni mucho menos estoy en contra de ello. Ni quiere decir que esté a favor de la tauromaquia, la caza o las granjas industriales. Simplemente soy un chaval al que le encantan los animales. Así que dejarme empezar diciendo que odio los tópicos. Los he odiado toda mi vida. Me cuesta mucho actuar con normalidad frente a ellos. Y odio más aún las típicas frases en situaciones de compromiso. Pero bueno, entiendo que son parte del juego. Total, al final nuestros padres sueñan y se esfuerzan para que tengamos una vida llena de tópicos. A continuación, algunos pensaréis que qué visión más negra tengo de la vida. Otros que tengo toda la razón. La verdad, me importa más bien poco. Bueno, la verdad es que sí que me importan. Así que esta es mi historia. Sed libres y juzgad. Pero sin maldad, ¿vale? Nací un 2 de mayo en el Hospital Quirón de Barcelona. No era muy hablador de pequeño, pero a la que supe juntar 2 palabras, le pedí muy convencido a mi madre que quería tener un hipopótamo. A lo que ella contestó que dónde íbamos a meterlo. Y yo inocentemente contesté que en la piscina. Durante años estuvimos recordando aquella anécdota. Lo que ella nunca supo es que al ver que mi petición no se cumplía, me vi obligado a cometer mi primer hurto. Este magnífico ejemplar de 15 centímetros de largo por 5 centímetros de alto a mi mejor amigo de preescolar, Álvaro. Hasta hoy, el hurto no había salido a la luz. Pero tranquilo, Álvaro. El karma me la devolvió poco tiempo después en Cabárceno, cuando un mono me mordió ferozmente la mano porque no paraba a acariciarle. En ese mismo viaje, mientras pasaba unas vacaciones en una granja de San Vicente de la Barquera con mi hermana, nos dio por liberar a unos cerdos porque considerábamos que estaban en un espacio algo reducido. Obviamente, los dos estuvimos recordando aquella anécdota durante años. Volviendo a lo del hurto, creo que fue el preámbulo de que no iba a ser un estudiante modelo que digamos. Y es que las palabras distracción y pasotismo aparecían en cada jodido informe del boletín de notas. Así que bueno, lo resumiré rápido. Repetí 3 veces en 3 colegios diferentes. Ya os he dicho que odio los tópicos, así que pasemos la época colegial lo más rápido posible. Una vez terminado el cole, empecé a estudiar cine y audiovisuales por aquello que dicen que hay que estudiar lo que a uno le gusta. La verdad, me considero un cinéfilo. Ya amo el cine de los 70, 80 y 90. Alguien voló sobre el nido del cuco, El cazador, El graduado, Toro salvaje, El club de los poetas muertos, Cadena perpetua, La delgada línea roja, Hit, Solo en casa, El rey león, La naranja mecánica, Magnolia, Goodfellas, Pulp Fiction, Braveheart... Son solo algunas de mis películas favoritas. Y sí, más de una vez viendo las mejores escenas de esas películas, no he podido resistir sentirme conectado emocionalmente con los personajes. Pero si os digo la verdad, la última masterpiece que he visto es una película francesa llamada Un profeta. Es un peliculón. El caso es que puede que no el primer día, pero sí el tercero, me empezaron a entrar ganas de matar a todo Dios en la universidad. ¿Qué pasa? Al igual nunca habéis tenido un sentimiento similar. Así que entenderme, no matar literalmente, pero sí hacer algo para sacarme la mala hostia de encima. Y me explico. No podía soportar ver cómo la gente se forzaba a transformarse en algo cool por exigencias del guión para sentirse más adaptados. Y sé que muchos estaréis pensando, «Hombre tío, igual son así porque lo sienten de verdad». A lo que yo respondo, que si en 3 días, tan solo 3 días, pasas de esto a esto, es que lo siento mucho pero estás cumpliendo con las exigencias del guión para sentirte más adaptado. Pero lo más interesante es que te crees especial a base de hacer lo que todo el mundo hace para sentirse especial. Aunque bueno, más tarde me daría cuenta que esto no pasa solo en el mundillo del cine, sino en la vida en general. Pero gracias al cine conseguí trabajar en un documental en Sudáfrica en verano de 2010. Y ya os lo podéis imaginar. Vi el gol de Don Andrés Iniesta en vivo y directo. Por cierto, no os lo he dicho, soy un enfermo del fútbol. Me considero una especie de Julio Maldonado alias Maldini pero con más pelo. Lo jodido es que también soy un enfermo del básquet, balonmano, tenis, boxeo, waterpolo y rugby. Así que paso horas y horas mirando y leyendo sobre estos deportes, da igual el equipo que sea. Pero volvamos al cine. Allá por la época en la que se estaba acercando el final de lo que empezaba a ser una amargura. Una mañana de marzo de 2012, amanecí con un acúfeno y un 20% menos de audición en el oído izquierdo. Una vez visitado el otorrino, este me confirmó que nunca me recuperaría. Así que sí, voy a convivir con este agradable pitido hasta el fin de mis días. El caso es que al día siguiente fui a la universidad, y mientras estaba medio sordo, con un pitido que me estaba matando, y rodeado de gente que no me apetecía ver, me di cuenta de lo poco que encajaba en todo ese circo. Así que me dije a mí mismo que era el momento de cambiar de rumbo.
por lo que decidí estudiar ADE y de paso me juré que no volvería nunca más ahí, así que levanté el culo de ese banco y cumplí con mi palabra. No sin que antes me volviesen a entrar ganas de matarlos a todos por última vez. Así que bueno, me pasé al lado oscuro, se podría decir. Aunque más que al lado oscuro, al lado de los que no saben qué hacer con su vida y que creen de forma ilusa que así tendrán un mejor futuro. Eso sí, había decidido marcarme un objetivo serio, o eso creía yo, a largo plazo. Y lo más importante, cumplirlo. Así que durante los 4 años que dura la carrera aprendí 2 cosas. Que la constancia tiene premio. Y 2, que hasta que no te incorporas al mercado laboral, apenas aprendes nada durante la carrera. Durante la carrera, muchas cosas cambiaron. Una de ellas fue el descubrimiento de una de las cosas que más amo a día de hoy. África y sus famosos safaris. Así que decidí empezar esa pasión en 2015 por donde había empezado todo en 2010, Sudáfrica. En resumen, me bañé con tiburones blancos, vi ballenas y pingüinos y avisté los 5 grandes en el Kruger National Park. Es increíble cómo alguien puede llegar a conectar tanto con algo y aprender tanto con tan poco y en tan poco tiempo. Al volver, sentí una energía que nunca antes había sentido, y la sensación de haber ganado algo nuevo para el resto de mi vida. Con lo que no contaba es que en breve se iba a perder otras para el resto de mi vida también. A los pocos meses de volver, mi madre contrajo una enfermedad que acabó con su vida en tan solo 3 semanas. Para acabar de rematar la cosa, mi novia con la que había compartido los últimos 4 años de mi vida, meses más tarde decidió poner fin a nuestra relación. Y no sin razón, si os digo la verdad. Así que volví a aprender 2 cosas. 1, que por muy jodido que sea el momento, hay que esforzarse al máximo para ver el lado bueno de las cosas. Y 2, que cuando haces cambios en tu vida, has de procurar al máximo hacerlos a mejor. Y hablando de cambios, así es como llegó Polonia a mi vida. Nada mejor que un país donde a las 3 se hace de noche y la temperatura media es de menos 5 grados. Menos mal que acabo de decir que hay que procurar hacer los cambios a mejor. Lo que pasa es que al introducir Polonia, se me ha olvidado pronunciar la palabra Erasmus. Así que nada como un buen Erasmus en Varsovia para hacer el último cuatrimestre que me quedaba en la universidad y de paso hacer el borrón y cuenta nueva más importante de mi vida hasta la fecha. Conocí varias ciudades, hice amigos de casi cada rincón de Europa, incluso entablé muy buena amistad con un sudafricano. Como mi vida no paraba de cambiar, decidí dar rienda suelta a lo que a día de hoy me hace más feliz: África. Así es como llegó Sudáfrica por 3ª vez, Suazilandia, Kenia, Namibia, Zambia, Zimbabue y Tanzania. Este último con un componente emocional extra, ya que decidí esparcir las cenizas de mi madre mientras realizaba un safari en globo. Junto con mi nueva gran pasión, llegó el momento de incorporarme al mercado laboral. Y la verdad, la cosa pintaba realmente bien al principio. Empecé mi propio negocio, el cual podía compatibilizar estando de consultor financiero en una buena empresa. Más tarde, mi padre me dio la oportunidad de incorporarme al negocio familiar, pero al cabo de 2 años, la historia se volvió a complicar, y nos vimos obligados a cerrar un negocio que llevaba más de 20 años funcionando. Estuvimos luchando hasta el último momento, pero ese día aprendí también otra cosa. Una retirada a tiempo puede significar una victoria en el futuro. Así que aquí estoy, buscando mi propia victoria, inspirándome en la gente que más pasión y entusiasmo me transmiten, haciendo lo que más me gusta y lo más importante, contándolo a mi manera. Así que paradojas de la vida, aquí me veo otra vez cogiendo una cámara, cuando hace 9 años salí corriendo de ese mundillo que tanto odiaba. Curioso, ¿no? Uno trata de huir de un sitio que a priori no le gusta pensando que tendrá más futuro en otro sitio y resulta que no sabe cómo, la vida te vuelve a llevar de vuelta por el mismo camino. Y lo más curioso, te apasiona y lo disfrutas. Así que nueva lección aprendida, nunca digas nunca. Por lo tanto, ya sabéis, toca suscribirse, darle al like y compartir, si lo que queréis es ver cómo un servidor se recorre los 5 continentes en busca de la increíble fauna salvaje que nos ofrece este planeta, charla con la gente local que hace los sitios únicos y especiales y además da su sabia opinión de todos los temas relacionados con el canal y mucho más. Pero lo más importante, ayudarme a hacer de lo tópico algo utópico.